Hola, qué gusto. Nuevamente, puntuales a la cita, como todas las noches. Gracias por acompañarnos. Estamos ya en el capítulo 11 de nuestra serie, la vida del rey Pacal de Palenque, la vida de un personaje entre tantos otros. Hemos querido tomar la vida de este rey como una forma de entrar al mundo maya. Palenque era una de las ciudades del mundo maya, no la más importante, no la más poderosa, pero es que la grandeza de Palenque tiene un significado distinto, al igual que la grandeza de Pacal. A los historiadores del mundo y a los historiadores de México les asombró verdaderamente el haber descubierto que podíamos leer las estelas mayas, las paredes y los monumentos escritos hace 1500 años o más. Y quedamos asombrados los historiadores con el descubrimiento de que estas descripciones escritas eran tan precisas que nos permitían reconstruir completamente la historia maya, saber quiénes eran las ciudades más poderosas, los reyes con mayor talento para gobernar, fuerza, virilidad, astucia política o poder militar. En el mundo maya hay muchas ciudades. Es una historia milenaria. Desde el año 300 antes de Cristo, esta civilización comenzó. Es decir, hace 23 siglos. Antes que la gloria del Imperio Romano. Antes que Julio César. En los días en que Cartago, Grecia y Persia eran las grandes potencias del mundo en Europa, Asia y África. Y ya entonces, en México, despertaba una de las grandes civilizaciones sobre la tierra, la civilización maya. Al principio, lo que más tarde serían las ciudades mayas, eran modestas aldeas dedicadas a la agricultura, principalmente el maíz. El maíz llegó al mundo maya desde el altiplano central, es decir, desde el estado de Puebla, que es, de acuerdo a la investigación arqueológica y a la investigación de la sistemática del grano de maíz, que nos permite fechar en regiones de la Mixteca, de Puebla y de Oaxaca, y también en Tehuacán, hoy estado de Puebla, el nacimiento de esta planta al cultivo. Hacia el año 6500 a.C., en Tehuacán, hoy estado de Puebla, tenemos los más primitivos indicios del cultivo de la planta, la que sería llamada la civilización del maíz, la maya. Por lo tanto, recibió el maíz de lugares cercanos y lo cultivó, y se convirtió en símbolo de su cultura, su civilización. Y poco a poco, el cultivo del maíz permitió la formación de aldeas, y estas aldeas un día se convirtieron en verdaderas ciudades, aproximadamente hacia el año 200 a 250 después de Cristo. De manera que el periodo que va del año 300 antes de Cristo al año 250 después de Cristo le llamamos un periodo formativo preclásico. Aquí hubo una civilización primigenia, una cultura aldeana que lentamente dio pasos hacia el urbanismo y hacia la estructura del Estado y la organización, tal y como ocurrió en Sumeria o en Egipto, de ciudades-estado con toda la modalidad de un contexto civilizado. Los mayas, hacia el año 300 después de Cristo, inician plenamente su periodo urbano, y casi todas las ciudades mayas coinciden en estas fechas, unas antes y otras después. Pero ya hacia el año 400 habían nacido todas las grandes ciudades del mundo maya. Por ejemplo, hacia el norte florecía Calakmul, la gran potencia, la ciudad más poderosa.
que sometía a otras ciudades cercanas como Ocpemul, Becán, Riobec, Tzilbalché, Cajunlich y otras. Un poco más al sur, en el Petenitzá guatemalteco, florecía ya Tikal, que sometía a otras ciudades como Jultún, Nacbé, Oaxactún, Yajá, Ucanal, Caracol, Copán y otras. Estas dos grandes megaciudades, hacia el norte, la Gran Calakmul, y hacia el sur, la Gran Tikal, vivieron siempre en guerra. Sabían que eran las dos ciudades más poderosas del mundo maya, y siempre lo serían. Las dos superpotencias. Y entre ellas hubo una especie de gran guerra que duró siglos. Siempre las dos superpotencias intrigaban y movían a las demás ciudades pequeñas en contra o a favor. Es decir, querían convertir al mundo maya en algo así como el mundo de la Guerra Fría del siglo XX, que tan cercano está a nosotros. Los dos superpoderes, Calakmul y Tikal, tenían grandes y poderosas dinastías, reyes famosos e importantes. Y en este mundo, en medio de esta lucha, Palenque, la pequeña ciudad de Palenque, fue obteniendo grandeza. Palenque no quería disputar en la guerra el supremo poder, porque sabía que no podría enfrentarse ni a Tikal ni a Calakmul. Eran muy superiores en dimensión, poder militar, población. Palenque era un pequeño reino cercano a las dos grandes y peligrosísimas ciudades. Pero por razones de alianza, Palenque siempre había jugado al lado de Tikal y había tenido que enfrentar a Calakmul. Y por eso había sido saqueada, arrasada y incendiada en tiempos de la señora Yolignal 2 veces, hacia el año 599 y 611 después de Cristo. Y es por eso quizá que la madre del rey Pakal, la señora Saak Cook, quiso hacer cambios políticos. Sabía que sus ejércitos serían derrotados en el campo de batalla. No podía enfrentarse nuevamente a Calakmul, ahora que Calakmul amenazaba en convertirse en una superpotencia irresistible, ya que en tiempos del rey Serpiente Enrollada se habían generado las bases para que Calakmul se convirtiera en la superpotencia hegemónica y la dueña del mundo maya. La señora Saak Cook tampoco quería abandonar a sus aliados de la ciudad de Tikal, que tendrían que enfrentarse dolorosamente al surgimiento de un nuevo gran rey de Calakmul. Y vaya que lo sería, ya que según las estelas lo describen, Yucom el Grande fue el rey más poderoso de toda la historia de Calakmul. Y este rey, que había nacido en el año 600 después de Cristo, es decir, 3 años antes que el rey Pakal, amenazaba en convertir al mundo maya en un espacio propio y quería avasallar a todas las ciudades que acompañaban a Tikal. La gran sabiduría de la señora Saak Cook le hacía entender que si se enfrentaba a Calakmul, esta vez, quizá, a Palenque no le quedaría piedra sobre piedra. Quizá su dinastía sería extinguida y su pueblo masacrado. Así es que la señora Saak Cook pensó que había llegado la hora de utilizar la diplomacia en lugar de la guerra para enfrentar al nuevo y poderosísimo rey de Calakmul, al gran señor Yucom el Grande. Sin embargo, no todos en Palenque estarían de acuerdo. La señora Saak Cook se tendría que enfrentar con su propio hijo, el rey de Palenque. Y uno se preguntará, ¿quién tenía más poder, la madre o el hijo? La verdad salió a la luz, y los textos mismos la reflejan. La señora Saak Cook sabía que su hijo era demasiado impetuoso.
se había convertido en un militar. Quería la guerra por encima de cualquier otro acuerdo y confiaba en la victoria. Pero la señora Sakuk sabía que al lado de Calakmul, Palenque era pequeña e insignificante. Y en secreto y ocultándolo a su hijo, mandó llamar a los 2 embajadores, al embajador de Tikal y al embajador de Calakmul, y les habló de neutralidad, una neutralidad por supervivencia. Calakmul estaría satisfecha, simple y sencillamente, porque preparaba ya una guerra estrella, colosal y legendaria, para aniquilar a Tikal. Y le parecería muy bien que Palenque no participara en esa guerra. Tikal parecería quedarse a solas y perder aquel formidable encuentro entre 2 superpotencias. Pero al joven rey Pakal, esa política no le gustaba, no la compartía, no la comprendía. Sin embargo, quedó muy claro que la señora Sakuk mandaba en Palenque, inclusive por encima de la voluntad de su hijo. La señora Sakuk se había guardado todo el poder para ella, quizá temerosa de que su hijo no estuviera todavía apto para gobernar. La señora Sakuk, por lo tanto, sometió a Pakal a su voluntad, y ante la inminente y terrible guerra, lleno de dolor, el rey Pakal se quedó sin pelear y ayudar a sus aliados. Pakal tendría que madurar si quería convertirse en un estadista. Hoy presenciaremos la evolución que tuvo nuestro personaje, el rey Pakal, en 10 años de su vida, de los 23 a los 33 años de edad. Esperaba un hijo, ya estaba casado con la bella princesa, que sin duda amó tiernamente. Pero ésta tenía la obligación de darle hijos y los hijos no llegaban. Escuchemos pues en este relato un periodo importante de la vida del mundo maya, situándonos hacia el año 626 después de Cristo, después de la boda real del rey Pakal, y en los momentos terribles en que ascendió al trono el gran rey de Calakmul, Yucom el Grande, quien se hizo rey, según las fuentes escritas en la piedra, el 28 de abril del año 636. Vayamos pues al mundo maya. Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo 11 de la serie. Inish-Hanap Pakal el Grande, rey de los mayas de Palenque. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas. Y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte en mejores mexicanos. Productor general y productor ejecutivo, José Ramón Vega. Efectos físicos, ambientación, efectos especiales y operación técnica, Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo
Becerril. Investigación histórica y musical, Felipe Saldívar. Agradecemos el apoyo del licenciado Jaime Almeida en los temas musicales. Y todos bajo la dirección de tu amigo el Dr. Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. Esta es una presentación especial de Radio Centro 1030, Calidad en tu Vida, miembro de Grupo Radio Centro. La boda real del rey Pacal había tenido lugar en el año 626 después de Cristo. En aquellos años, Calakmul, la gran superpotencia maya, estaba en guerra civil. Y la guerra civil todavía se prolongó durante varios años. Esto permitía a Palenque respirar. 5 años pasaron. Del 626 al 631. Palenque se engrandeció, vio mayor comercio y riqueza, y reforzó a su ejército. Pero llegaron noticias de que muy pronto la guerra civil de Calakmul terminaría. Un nuevo rey gobernaría a la superpotencia máxima. En Palenque se tenía temor. ¿Quién sería el nuevo rey de la poderosa Calakmul? La señora Saakuk sabía que solo la diplomacia podía salvar a Palenque de la venganza del nuevo rey de Calakmul. Así que hizo venir desde la lejana Calakmul a un embajador. Los embajadores de las ciudades mayas eran grandes y ostentosos príncipes, señores de muy alto linaje, y existía un riguroso protocolo. El príncipe Tikun Hunab Kapaj, embajador de la poderosa ciudad de Calakmul, llegó hasta Palenque y fue recibido con honores por la gran madre, como se llamaba a la señora Saakuk. La corte dio la bienvenida.
Pero el rey no estaba de acuerdo y no estuvo presente. Se retiró a un campamento militar para entrenar a su ejército. Todo mundo sabía que serían tiempos de guerra, una guerra terrible, nunca antes vista en la historia del mundo maya. Las dos superpotencias entrenaban a sus ejércitos y enviaban a sus embajadores para establecer pactos y alianzas. La señora Saakuk hizo entrar en el salón del trono al embajador de Calakmul. El capitán Akkichkumlo estaba presente, al igual que el gran sacerdote Tuxtecapx, cada vez más anciano y envejecido, pero con una gran lucidez en su mente y habiéndose convertido en el primer consejero de la señora Saakuk. Los rituales de embajada eran muy complejos. Primero se atendía a los recién llegados con lujos y con honores. Se les alojaba regiamente y se les proveía de alimentos y ropas muy finas y esclavas, así como esclavos. El gran embajador de Calakmul, cuando fue recibido en el salón del trono, llevaba sus mejores galas y joyas consistentes en piezas del oro de los mayas, que era el jade. Sentado en una esterilla de honor, aguardó a la poderosa señora. La señora Saakuk se presentó, engalanada con su corona y su gran vestuario de mujer poderosa. Después de hacerse los saludos y las reverencias que indicaban los protocolos de las diferentes cortes mayas, vino el diálogo de ambos. El sacerdote Tuxtecapx fungía como director de protocolo. Él indicaba a cada quien cómo y por cuánto tiempo debían hablar. La poderosa señora se sentó en su trono y el sacerdote Tuxtecapx indicó al embajador que era su turno, después de que la señora había expresado una bienvenida al embajador. El embajador de Calakmul dijo: noble señora Saakuk, de estirpe elevadísima, por tu gran linaje, mi rey y mi pueblo te reconocen. Grandísima señora de estirpe milenaria, heme aquí con regalos para ti. Ha llegado la hora de que nuestros dos grandes pueblos y ciudades y reinos pacten un tratado de paz. Olvidémonos de antiguas guerras, gran señora. Olvidemos los oprobios y el dolor antiguo.
Calakmul te ofrece su alianza. La señora Saakuk no quería una alianza con Calakmul, porque esto significaría una traición completa a Tikal y a sus antepasados y a su propia sangre. Así es que ella solamente aspiraba a una tregua y a no participar en la futura guerra. Así que hizo saber al embajador de Calakmul. Gran príncipe maya, hijo de soberanos, de la poderosa Calakmul, nuestra rival y enemiga. Sabias fueron tus palabras y me han honrado, cosa que yo agradezco. En unas semanas, el Consejo del Reino habrá de reunirse para estudiar la oferta que tan generosamente hacéis. En este consejo hablará nuestro rey, el señor Hanaf, el señor Kinish, el señor Pakal. Pero lleva mis palabras y mi mensaje de buena voluntad a tu ciudad y pueblo, para establecer 100 años de paz entre nuestros reinos, y nuestro ofrecimiento de que no participaremos en la guerra futura. No es deseable para Palenque una alianza con Calakmul, ni tampoco con Tikal, para participar en esa guerra futura. Mi casa, mi hijo y mi pueblo anhelan la paz, y que ésta no se quebrante en las fronteras de este reino. Ofrecemos, eso sí, neutralidad a Calakmul. Id y llevad nuestro mensaje de paz a vuestra poderosa ciudad, gran príncipe y embajador. Y antes de despedirse, el embajador de Calakmul dijo a la señora Saakuk: aceptad, gran señora, la invitación a participar muy pronto en la coronación de nuestro nuevo señor. El gran Yukon, el Grande, se sentirá halagado por los príncipes y embajadores que nos mandes, gran señora. La reina Saakuk despidió al embajador y después elevó su mirada, como queriendo contactarse con sus antepasados, los anteriores reyes de Palenque. Ella sabía que la gente de Calakmul no era confiable. Ella sabía que tarde o temprano los dos reinos estarían en guerra, pero también sabía que su hijo y su ejército todavía no estaban en condiciones de enfrentar a Calakmul. Sería capaz de hacer cualquier cosa por demorar aquella guerra lo más posible, y esperaba la aprobación de sus antepasados
que tanto dolor habían soportado por causa de Calakmul. El rey Hanaf Kinish Pakal no podía soportar lo que él consideraba una traición. Pero había llegado el día de la coronación del nuevo rey de Calakmul. El poderoso Yuknom el Grande. De todas las ciudades del mundo maya afluían personajes y personalidades. El rey Pakal estaba en desacuerdo, pero vio salir a los embajadores de Palenque en gran cantidad. Capitán Ak Kish Kumlo, gran jefe del ejército de Palenque, había sido nombrado embajador. Y otros 10 príncipes de noble linaje y altísima cuna. La señora Saakuk los había enviado con inmensos regalos, costosos, lujosos, maravillosos. La ira del joven rey nunca era externada en público, pero sí en privado frente a su madre. Se sentía atrapado. Ella gobernaba el estado y dominaba el consejo del imperio. Pakal se sentía un títere, pero a su madre nada le importaba. La señora Saakuk tenía muy claro que una guerra en ese momento arruinaría a Palenque o la borraría del mapa. Quiso hacer entrar en razón a su hijo, pero lo único que provocó fue un rompimiento. Mientras tanto, en la poderosa, grandiosa, espectacular ciudad de Calakmul, el capitán Ashkin Kumlo llegó y quedó azorado de la prosperidad y tamaño de lo que sería la ciudad maya más grande de todas a lo largo de la historia. En el centro de la bella ciudad de Calakmul había un inmenso edificio, una gigantesca construcción. Esta aún se conserva en medio de la selva. Un enorme edificio de 45 metros de altura. ...150 metros por lado. Rodeado de cientos de plazas y edificios.
más de 2000 templos y 300 palacios. Aquella ciudad era como el ombligo del mundo maya. Tan poderosa era Calakmul que sus arquitectos e ingenieros habían tenido que construir un gigantesco y sofisticado lago para canalizar ahí las aguas de los ríos y poder abastecer a la ciudad de agua los 365 días del año. Este lugar todavía existe y sigue estando lleno de agua en la actualidad por lo bien hecho del trabajo de los ingenieros mayas. Calakmul era inmensa y demasiado poderosa. Tenía 3 fuertes militares y un ejército de miles y miles de soldados. Un extremo poder, casi invencible para las demás ciudades, que solamente Tikal, la inmensa y poderosa Tikal, era capaz de desafiar. El gran capitán de los ejércitos de Palenque, al ver tanto poder, riqueza y ostentación, sintió su corazón oprimido. ¿Qué era su ciudad de Palenque al lado de la orgullosa Calakmul y su infinito poder? Su inmensa población, su increíble riqueza y la riqueza de sus reyes. Pero el capitán Ashki Kumlo afinó su mente para recordar todo lo que había visto y poderlo comunicar a su señora y a su rey. Y finalmente tuvo lugar la ceremonia. Había llegado el día 23 de abril del año 636 después de Cristo, según afirman las estelas, en que el gran príncipe Yukom el Grande sería coronado como nuevo rey de Calakmul. Era descendiente y pariente directo del gran Yukomchen I, de Tunkaps Hicks, de Serpiente Enrollada, de Yukomchan y de Tahomu Kap Kap, y también de Yukom Cabeza. La ceremonia fue deslumbrante. En el calendario maya, la ascensión del nuevo rey de Calakmul ocurrió en un 9 Baktun, 9 Katun, 9 Tun, 0 Winal y 5 King. Una fecha más que propicia a la que tenían que haber esperado por lo menos 3 años para la coronación. Los profetas del reino aseguraban que aquel sería el más grande rey de la historia de Calakmul y que conquistaría a todas las ciudades mayas y destruiría a la eterna rival Tikal. Después de 4 días de fiesta, como ordenaba el protocolo,
el nuevo rey ordenó desatar la primera guerra estrella contra Tikal. Mientras que los embajadores de Palenque se retiraban rápidamente para verse alejados del conflicto. Miles y miles de soldados del nuevo rey de Calakmul se dirigían a Tikal para enfrentar a sus rivales. Era el 7 de mayo del año 636 del calendario cristiano, cuando los regimientos y tropas de Calakmul entraron en el reino de Tikal y los dos ejércitos se enfrentaron y se despedazaron mutuamente. Aquella eterna y terrible guerra se volvería más cruel que nunca. Los generales de Yucom el Grande se enfrentaban a los generales del rey de Tikal. El poderoso Huax-Chan Cahuil. Era una temida guerra estrella, de consecuencias inimaginables. Muy pronto los espías de Palenque, infiltrados entre ambas tropas, llevaron la noticia a la señora Sakuk. Y llegaron una madrugada muy temprano antes de salir el sol. Los espías, que eran capitanes de alto linaje, le dijeron: Señora, gran señora Sakuk, Tikal fue derrotado. Calakmul salió victoriosa. Gracias por habernos acompañado en el capítulo 11 de la serie. Kinish Haná Pakal el Grande, rey de los mayas de Palenque. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas. Y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte en mejores mexicanos. Y yo te espero mañana, por la misma estación y a la misma hora. Porque los 365 días del año, en el 1030 de la amplitud modulada, tenemos un encuentro con la historia. A nombre de todo el equipo, gracias, muchas gracias por tu preferencia. Y hasta mañana.